Qué gusto volver a verte, Leila. Sí, Sí, tanto tiempo. mucho tiempo, sí. Te Sí, agradezco muchísimo haber aceptado esta invitación para poder conversar de este tema que me parece tan importante. y gracias por la invitación también. A mí me encanta poder siempre estar conversando con colegas y sobre todo en vivo también, sin tener un plan así tan estructurado y que vayan emergiendo ideas y reflexiones en conjunto también. Súper, esa es la idea. Bueno, como yo les adelantaba, para quienes no conocen a Leila, se las voy a presentar. Antes les recuerdo, el tema de este live es cuando el estrés nos paraliza, por qué sucede esta parálisis y qué podemos hacer con eso. De eso vamos a estar hablando con Leila. Leila Jorquera es una reconocida psicóloga clínica titulada por la Universidad de Chile con magíster en salud mental infantil. Ella es docente y conferencista nacional e internacional. Tiene más de 20 años de experiencia clínica como terapeuta de niños, niñas, sus cuidadores y también adultos en general. Leila se ha entrenado en terapia basada en mentalización en el Centro Nacional para Niños y Familias Ana Freud, también en terapia basada en mentalización para niños, en mentalización trauma para niños y adolescentes, en evaluación del funcionamiento reflexivo en la entrevista de desarrollo parental en el Instituto de Entrenamiento de Nueva York, en videofeedback para la promoción del cuidado sensible con familias y educadoras de la Universidad de Leiden, en sistema de observación y calificación en el aula y en círculo de seguridad parental. Es un tremendo currículum el de Leila. Además, se ha especializado en temas relacionados con desarrollo socioemocional y educación inicial, apego, mentalización, psicoanálisis relacional, trauma, teoría polivagal, que es parte de lo que vamos a estar hablando hoy, regulación emocional y crianza. Yo ya les había adelantado en la invitación a este live que Leila era una gran invitada, muy preparada para hablar acerca del tema de hoy, así que espero que podamos aprovechar muchísimo de esta conversación, que podamos aprender, nutrirnos, conversar acerca de este tema tan importante. Yo para comenzar quisiera introducir un poco el tema del estrés como contexto. Por mucho tiempo el mundo científico, ¿verdad?, adoptó exclusivamente la teoría de Hans Selye, que es el padre del estrés, quien demuestra que la respuesta del estrés se caracterizaba por, en términos generales, por luchar o huir de un peligro o de una amenaza, ya sea real o imaginada por nuestra mente. Sin embargo, podemos observar que las personas no solamente respondemos así frente al estrés, sino que también hay quienes se paralizan frente al estrés y quedándonos inmóviles frente a la presencia del estrés. Entonces, quiero preguntarte, Leila, ¿por qué ocurre esta parálisis frente al estrés? Em, lo primero, antes de como ir a responder la pregunta, es que tal vez como mencionar que todos en algún momento podemos paralizarnos. No son solo como algunas personas las que pueden entrar en la experiencia de paralización, sino que todos frente a una situación de estrés donde sentimos que estamos amenazados, como en una amenaza como de riesgo vital, Ujú, la estrategia de huir, luchar, ¿verdad? Salir arrancando, como tú decías, ujú, es una estrategia que no es suficiente. Entonces, cuando nuestro organismo detecta que hay una amenaza que coloca en riesgo nuestra vida, se activan otros sistemas en nuestro cerebro que tienen que ver con esta posibilidad de paralizarnos. ujú. Y esa experiencia de parálisis, de, vamos a llamar parálisis en términos generales, porque es de desconexión, Ujú. ¿sí? Es de aislamiento total, y ahí vamos a ir entrando en detalles. No solo la observamos en adultos, sino que la podemos ver a lo largo de todo el ciclo vital, desde los Ujú, niños ujú, pequeñitos que frente a situaciones donde se sienten totalmente sobrepasados y sin otro que los pueda calmar, ayudar, contener,
Ujú, pueden activar automáticamente esto que estamos llamando paralización, que es un mecanismo de sobrevivencia. Yo creo que es bien importante como partir diciendo que ya sea cuando peleamos o salimos arrancando frente a una situación de estrés, ujú, de la misma manera, la paralización, el congelamiento, el aislamiento, el colapso total, que es de lo que vamos a estar hablando ahora, ujú, es una estrategia para sobrevivir, ¿sí? ujú. Porque a todo lo que nos mueve como instinto es la sobrevivencia, Sí. ¿sí? Y siempre nuestro organismo va a estar en función de sobrevivir. Ujú, Entonces, si buscar a otro, por ejemplo, en una situación de estrés para que nos ayude, no sirvió o no encontramos a otro, ujú, y escapar, salir arrancando, pelear, colocarnos más agresivos, tampoco sirve. ujú. Y como necesitamos sobrevivir, automáticamente vamos a pasar a un nivel de estrategias que son estrategias mucho más primitivas y que tienen que ver con, eh, yo, mm, para poder graficarlo es como que de pronto bajáramos todas las cortinas, ¿verdad? Y nos quedáramos como en la oscuridad máxima, sin Ujú, escuchar mucho de afuera, ujú, sin poder pensar tampoco mucho ujú, porque necesitamos paralizarnos como un mecanismo de sobrevivencia. ujú. Entonces, eh, yo creo que es muy importante esto porque nos permite que ustedes, que tú lo has hablado con otros invitados, que nos permite mirar desde afuera se ve como un comportamiento, desde Ujú, adentro es una experiencia, ujú. ¿sí? Mirar como más compasivamente esta forma, ¿verdad? Que a veces se activa Ujú, automáticamente y que desde afuera puede resultar tan incomprensible o tan claro. disruptiva a veces, ¿sí? Pero desde adentro es uno automática, no es Ujú, consciente, no es que nosotros ujú, digamos, bueno, ahora me voy a encapsular, me voy a congelar, me voy a paralizar, se ujú, activa automáticamente y en función de sobrevivir. Y por tanto creo que ahí hay algo importante que tiene que ver con el reconocimiento de que es ujú. una forma que nos cuida en instancias extremas de estrés que sentimos que nos está amenazando la vida. Exacto, qué importante esto que dices acerca de esa mirada autocompasiva, porque muchas veces, como tú dices, externamente alguien que está teniendo una respuesta de parálisis puede ser, como tú dices, muy incomprendida, sobre todo en Ujú, adultos quizá, ¿verdad? Como ujú. cómo estás reaccionando así y en definitiva, claro, es un mecanismo de sobrevivencia y por lo que estoy entendiendo es como la última herramienta que tenemos a mano, o sea, primero toda la lucha, la huida, y cuando ya eso no funcionó, Es la ujú, última, pero antes de la lucha y huida, que sería como la segunda posibilidad de respuesta, en general, ¿sí? Siempre está la posibilidad, y digo la posibilidad porque no siempre lo real es viable, ujú, siempre está la posibilidad en primera instancia de buscar a otro ser humano, ¿sí? Buscar a otro ujú, eh, ujú, para poder calmarnos, ¿sí? ujú, Para poder, porque los adultos contamos o deberíamos contar con un ujú, set relativamente amplio de estrategias para poder autocalmarnos, ¿sí? Y esas estrategias, esas formas de autocalmarnos en momentos de estrés, las vamos a ir, las hemos venido aprendiendo a lo largo de nuestra historia. ujú, Eh, y cuando hay una situación de estrés que nos sobrepasa, la primera posibilidad es buscar a otro. ujú, Ahora, no siempre esa posibilidad es algo que pueda ocurrir en la realidad, ¿sí? Porque ujú, no hay otro, porque el otro que está afuera
es precisamente el que nos está generando el estrés, Ujú. entonces no puedo buscarlo porque no, no me va a ayudar, Exacto. pero sí es importante como clarificar que, así como dije que está este como impulso hacia sobrevivir, también hay un impulso y un deseo de poder efectivamente encontrar a otro que nos ayude en esos momentos en que estamos sobrepasados. Ujú. Ahora, el punto relevante para efectos de la paralización es que cada uno de nosotros, en nuestras propias historias y vínculos, no solo con nuestros padres, sino a lo largo de la vida, Ujú. hemos ido aprendiendo a confiar o no en la disponibilidad de esos otros. Entonces, si tenemos la idea por nuestras historias, ¿verdad? Que no es posible confiar en los otros en momentos de estrés, que no podemos acudir a otros, va a aparecer un segundo camino, una segunda posibilidad que es en momentos de estrés, ¿verdad? Usar toda la energía que tengo a disposición de lidiar con ese estrés. Ujú. Entonces voy a arrancar, ¿sí? Porque así evito enfrentarme a la situación de estrés, o voy a ir a la pelea, ¿sí? A Ujú. la pelea es más bien entrar en una actitud de irritabilidad, agresión, confrontación, etcétera, ¿sí? Y si esa estrategia no funciona, o sea, no funciona la primera, Ujú. que es buscar a otro, no funcionó la Exacto. segunda, ¿verdad? Que es cargarme de energía para poder hacer algo con el estrés, Ujú. no nos queda otra alternativa que acudir automáticamente a la tercera alternativa, que es todo lo opuesto, es como una retirada. Si retiro toda mi energía de afuera Ujú. para ir hacia adentro y para ahorrar energía, porque en este Ujú. último formato, ¿verdad? La paralización Ujú. lo que hace es que todas nuestras funciones biológicas se hagan más lentas, con el objetivo de no gastar energía, porque la poca energía que tengo Ujú. necesito cuidarla para sobrevivir. O sea, no Ujú. tengo energía para pensar en soluciones creativas, para reflexionar, para idear un plan. No, la Ujú. energía que tengo es para mantenerme viva, o sea, para mantener los órganos principales funcionando. Ujú. Ahora, algo que no hemos explicitado, que sí probablemente lo han conversado en otros, o con otros invitados o en tus publicaciones también, María Paz, es que lo que es un estresor para mí no necesariamente es un estresor para ti. O sea, todos experimentamos la misma situación de manera distinta. Por lo tanto, tampoco podemos decir que hay situaciones como prototípicas Ujú. que nos van a llevar a paralizarnos. Lo que a mí me Exacto. paraliza es particular a mi historia, a mi situación actual, a mis vínculos, a mi ideología, a mis recuerdos. Ujú. Entonces esto es importante porque a veces uno ve a alguien que está paralizado y uno dice o piensa, bueno, pero si no es para tanto, cómo es que te congelaste si esta Exacto. situación sí, no es para tanto? Y Exacto. eso es visto desde afuera, Ujú. porque desde adentro cada uno tiene su propio termómetro, ¿sí? Respecto de eh, qué vamos a considerar estresante, qué nos sobrepasa Ujú. y qué nos lleva a paralizarnos, ¿sí? Por Exacto. ejemplo, me acordé de una situación, no voy a contar la historia, que es algo que me pasó cuando era pequeña, pero cuando yo veo en México hay muchos, en Chile también, pero en México se ven más, pequeñas, no sé cómo se llaman allá, lagartijas, aunque sean bebés, Sí. ¿sí? A mí me paralizan. Sí, y el otro día iba camino a la consulta y veo cruzar una por el cemento, que no es tan Ujú. habitual en Santiago, Claro. y ese es un estímulo que a mí me paraliza. ¿Sí? Es un estímulo externo, ¿sí? Ujú. Que para otra persona, o sea, es como nada, ¿sí? Exacto. A mí en particular
me paraliza por unos segundos hasta que puedo recobrar y conectar y decir, bueno, sí, esto tiene que ver con esto, no va a pasar nada, etcétera. Pero por unos segundos me voy, o sea, no hay pensamiento. Exacto. Te agradezco mucho que lo compartas porque es algo muy íntimo también. Y también que lo ligues a que en el momento que sucede, tú eres capaz de hacer ese análisis, de ligar con algo que pasó y que puedes entender, porque cuando no hemos hecho ese análisis, uno queda un poco atrapado ahí, ¿verdad? Exactamente. Cuando no hacemos ese reconocimiento, o dicho de otra manera, cuando estos patrones, estas estrategias se activan automáticamente, Ujú. ¿sí? Tenemos muy pocas posibilidades de salir con más estrategias, con más recursos de ese lugar, ¿sí? Porque si es algo que simplemente me ocurre, Ujú. ¿sí? Estoy condenada a que eso me pase, ¿sí? De manera Exacto, permanente. exacto. Y no tenemos la posibilidad de que ese patrón automático Ujú. pase a convertirse en un patrón consciente. Exacto, exactamente. Esa, esa diferencia creo que es tremendamente importante de mirar, que de alguna forma es lo que logramos hacer en psicoterapia, ¿verdad? De poder tener esa conciencia y, y esa, de alguna manera yo lo veo así como esa libertad de poder elegir de pronto qué hacer, qué es lo que vamos ganando en la medida que nos vamos haciendo más conscientes de lo que nos sucede. Y, y van a haber situaciones donde podemos elegir efectivamente, ¿verdad? Porque para poder elegir tenemos que estar en unos microsegundos donde el patrón o la estrategia todavía no se activa automáticamente, Ujú. ¿sí? Y vamos a tener muchos momentos en que no vamos a poder elegir porque entramos automáticamente en la estrategia de sobrevivencia, Ujú. pero sí vamos a poder reconocerla y acompañarnos en esa Ujú. experiencia y reconocer que es un recurso que en otros momentos me ha permitido sobrevivir, que Ujú. ha tenido una función, que en este momento estoy entrando de nuevo ahí, pero que no estoy eh, capturada totalmente por la estrategia, porque hay una parte de mi cerebro que está pudiendo identificar que aquello está ocurriendo. Ujú. Ujú. Y a propósito que mencionas el cerebro, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestro cerebro cuando nos paralizamos? En nuestro cerebro es como que todas las áreas del cerebro que tienen que ver con funcionamientos más complejos, reflexionar, planificar, ordenar, buscar soluciones creativas, conectar, etcétera. Ujú. Decir esto pasó, entonces antes pasó esto y puede pasar esto otro y entonces yo puedo hacer esto. Ujú. Nada de eso está funcionando porque esas áreas del cerebro vamos a imaginar que frente a una amenaza extrema se apagan. Ujú. ¿Sí? Entonces, es como que fuéramos bajando por una escalerita, que también es nuestro cerebro, porque estoy hablando de la zona que está acá adelante, la corteza prefrontal. Imaginemos que se apaga, entonces como que yo voy bajando por mi cerebro y llego a las estructuras que son las estructuras más primitivas que tienen que ver con la zona de acá atrás, ¿verdad? Y que nos permiten básicamente sobrevivir. Entonces, es como eh, visualizarlo como una escalera, vamos bajando por distintas estructuras del cerebro y también en términos como de experiencia, también es la experiencia de sentir que vamos como entrando en una Ujú. cueva donde no hay luz, donde el aire es Ujú. poquito, donde no me puedo mover porque no hay mucho aire y si me muevo voy a gastar el aire. Ujú. Y una cueva que tiene el objetivo eh, de protegerme, de mantenerme aislado de los Ujú. otros, del Ujú. entorno, de los Ujú. estímulos, Ujú. porque es la
única manera de protegerme, cuidarme en ese momento. Ujú. Pero me imagino que en ese momento en que nos podemos percibir en esa cueva, Ujú. podemos también sentir muchísima ansiedad, muchísima angustia, también Angustia, no verlo inmediatamente como me estoy protegiendo, ¿verdad? sí. Ahora una cosa que pasa en este último recurso, que este último recurso tiene distintos niveles, pero pensemos ya en, no hay más último recurso, es el último recurso, ¿sí? Ujú, Cuando yo digo que me aíslo, que me congelo, me paralizo, bajo las cortinas, todo eso tiene otra función que es anestesiarnos, ¿ya? Entonces, también cuando estamos en el último peldaño de esta estrategia, eh, es bastante probable que tengamos la sensación de no sentir. ¿Por qué? ¿Sí? Porque esa es la función. O ok. sea, evitar sentir la angustia, la desesperación, ¿verdad? Porque si yo siento eso, Ujú, que es insostenible ujú, en mi mente, sí puedo enloquecer. Entonces tampoco puedo enloquecer porque necesito sobrevivir. ujú, Entonces, automáticamente en esta fase, ¿verdad? Extrema, ujú. va a pasar bastante seguido la experiencia de no sentir, así como de estar congelados también a un nivel de emociones. Ok, sea real. Entonces, Ok. esto que tú decías como de darme cuenta que estoy aquí, que estoy angustiado, pudiera ser en un nivel cuando empiezas a entrar en esa estrategia. Ujú, Pero la misma sensación de que estoy muy angustiada y no sé cómo salir de aquí va a hacer que yo vaya bajando aún más y llegar a este nivel más extremo donde la función también es no sentir. O sea, si nosotros pensamos en la clínica, vemos muchos adultos que han tenido experiencias traumáticas, ujú. ¿sí? Eh, o que siguen teniendo experiencias traumáticas, que reportan esta experiencia de no sentir, o sea, de no tener un correlato emocional, incluso a veces físico, de no sentir el dolor físico. Wow. Alguien pregunta, como el extranjero de Camus o Camis, no sé si se refiere Yo me así. imagino que se Mm, refiere a algún libro ujú. de Camus, pero no lo he leído, así que no sé ¿Cómo cuál es el ligarlo? personaje, Ujú, sí, pero si la persona que está preguntando ujú, lo pudiera ahí escribir, sí, yo podría responder. ujú. Súper. Sí, vamos a ver si es que lo explica un poquito para poder retomarlo, pero mientras, bueno, tú nos decías que todas las personas nos podemos Po- paralizar, ¿cierto? Y en distintos contextos, ¿verdad? O sea, en la en vida distintos personal. contextos, Ujú, en ujú, el trabajo, en el colegio, los niños. Y otra cosa importante, que creo que es importante como explicitarla, es que, porque estamos hablando de un congelamiento extremo, a propósito del ejemplo que di de pacientes con experiencias traumáticas, ¿verdad? ujú, Como que esta estrategia se ha quedado como instalada de manera permanente. ujú, Saliendo de ese ejemplo, en la vida cotidiana, a todos nos puede pasar que pequeñas cosas, ¿sí? Como lo de la lagartija, nos ujú. paralice por microsegundos, segundos, minutos, pero no necesariamente eso implica que la estrategia se va a quedar más activada de manera permanente, ¿sí? Entonces, esto es importante porque a veces mirando nuestro día en retrospectiva, podemos Ujú, decir, ah, parece que en ese momento me quedé congelada unos microsegundos, ¿sí? ujú, O puede ser que ni siquiera nos demos cuenta que eso pasó. Lo que quiero transmitir es que esto de paralizarnos, congelarnos, nos ocurre cotidianamente, ¿sí?
y que eh, no necesariamente nos vamos a quedar ahí, en ese lugar, sino que lo otro que hicimos o seguimos haciendo nos va a sacar de ese lugar, ¿sí? En esa situación, la estrategia, ¿verdad? No nos está trayendo problemas, lo voy a decir de manera muy simple, ¿sí? Ujú. Pero cuando la estrategia de congelamiento, paralización, aislamiento, no sentir, es más bien una estrategia típica que se Ujú. activa automáticamente, de manera sistemática, en los momentos de estrés, Ujú. eso ya puede, o en general, ¿sí? Nos trae, comillas, problemas en la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el otro, mi profesora, mi pareja, mi amiga, etcétera, mi compañero de trabajo, no entiende por qué, ¿sí? Hay varios días en que yo como que no estoy, Ujú. ¿sí? Como que estoy ahí sentada, pero realmente no estoy. Y como que no estoy escuchando y pareciera que estoy desconectada del entorno, de los vínculos, y entonces eso empieza a generar roces, tensiones, ¿verdad? Conflictos Exacto. también, porque la estrategia se queda más instalada. Ujú. Pasa a ser un Eh, patrón. Pasa a ser un patrón de Ujú. respuesta al Ujú. estrés. Creo que es importante hacer esa distinción versus, ¿verdad?, que me pasa en el día a día y salgo automáticamente de ese lugar. Exacto. Exacto, y qué importante también cómo lo ligas con la vida cotidiana, porque efectivamente alguien puede también estar pensando que eso me ha pasado, o mi pareja, mi amigo, alguien de mi familia me dice que esto, o sea, ya está generando problemas, porque cómo el otro interpreta mi silencio, mi hacer como que Desconexión, esto no, mi desconexión, aislamiento, ¿verdad? o hacer que Exacto, esto no está pasando, ¿sí? exacto. Claro, efectivamente, la estrategia nos sirve para sobrevivir Ujú. como en última instancia, Ujú. pero es una estrategia que en los vínculos nos va a traer muchas dificultades. Exacto. O sea, si alguien nos está escuchando y se siente un poco identificado con esto, creo que es importante ver cómo esto además se puede ir trabajando también, ¿verdad? Esto no es como, ah, ok, yo soy así, ¿verdad? Ujú. Sino que esto puede, puede trabajarse, puede entenderse y modificarse, buscar otras herramientas más adaptativas que nos permita también tener otros modos de relacionarnos. De alguna forma fuimos repitiendo un modo de relación, algo que aprendimos, que luego se transforma en un patrón, eh, pero hay otras maneras, ¿verdad? Eh, Estoy mirando acá, no lo quiero dejar pasar, pero no lo estoy viendo completo, que es el mensaje, o sea, lo que comentó la persona que había hablado del personaje El extranjero en el Ujú. libro de Albert Camus, Ujú. que dice que es un personaje que la vida pasa frente a sus ojos. No sé si tú lo puedes ver completo porque yo ya veo Sí, solo un pedacito. sí, te lo leo. Sí, Dice, nada le importa, todo bien, pasa frente a sus compañeros y no reacciona, es como un extranjero de su vida misma. Todo pasa frente a sus ojos y nada le importa. Él es un extranjero frente a su vida. sí, que me pareció una buena descripción, ¿sí? Ujú. Del personaje para lo que estamos hablando. Es como que lo que está ocurriéndome en este nivel que estamos hablando extremo, no me está ocurriendo a mí. Es como que yo está ocurriendo allá afuera, ¿sí? Ujú. Y ahí aparece otro mecanismo que se llama disociación, Ujú. que forma parte también de esta estrategia, que es como esto no está ocurriendo, de hecho, en casos más extremos, las personas pueden incluso olvidar efectivamente que hay ciertas cosas que ocurrieron, Ujú. ¿sí? Eh, que no está en su recuerdo Ujú. aquella situación o aquel periodo, y efectivamente es como que, como comenta la persona del extranjero, es como Ujú. que no,
es mi vida. Si yo no estoy adentro de lo que está ocurriendo, que eso Como una forma parte, despersonalización. como una despersonalización, Mm, ¿sí? Que eso forma parte de esta experiencia más extrema, ujú. ¿sí? Porque es una forma de salir también de esta intensidad que me genera todo lo que está pasando, con lo cual yo no puedo lidiar. Exacto, sí. Muchas gracias por ese comentario. F. Navarrete se Sí. llama. Por ahí también alguien había preguntado algo antes, quisiera tampoco dejarlo pasar. Pancha Salinas dice, ¿en los niños ocurre? Ah, es que lo dijo hace rato, entonces dice, ¿en los niños ocurre así también si no hay un otro que corregule? ¿Qué estrategias usan? Vamos a ir hablando un poco acerca Sí, de qué hacer, de cómo... sí, en los niños Sí. también, sí, o sea, Ujú, si los niños tienen una experiencia de estrés que los sobrepasa y no hay, y mientras más chiquitos, más necesitan a un otro que los corregule, ujú, efectivamente los niños también pueden entrar en esta experiencia de congelamiento, paralización, desconexión, no sentir, como una sí. forma de protegerse frente a la ausencia de un adulto que los pueda contener. Sí. Exacto. ¿Qué signos, cómo observamos concretamente que alguien está paralizado, Leila? ¿Un niño, un adulto se expresa de la misma forma? ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay como una expresión muy típica que la usamos coloquialmente y que la usamos tanto con los niños como con los adultos, como cuando uno dice, es como que la persona no estuviera ahí, ¿sí? Es como que hay Ujú, un cuerpo ahí, ujú, pero que es un cuerpo que no está siendo habitado, ¿sí? Ese pudiera ser un indicador de que efectivamente hay algo que pudiera estar pasando que hace que el niño, el adulto, tenga que salirse de su experiencia para poder protegerse, ¿sí? ujú. En los niños a veces vemos como, y en los adultos también, en realidad como también coloquialmente lo decimos, tiene como la mirada perdida, Ujú, ¿sí? Es como que estuviera muy lejos, ¿sí? Uno ujú, tiene esa sensación con algunas personas y a veces la tenemos con nosotros mismos, es como que no me estoy sintiendo yo, me estoy ujú, sintiendo muy extraña, ujú. ¿sí? Como que de pronto estaba teniendo una sensación y pasé a un lugar donde no sé muy bien qué es lo que está pasando, como una sensación de confusión, Ujú, de desorientación. ujú. eh, y, y vamos a ver también que hay adultos o niños que literalmente se quedan congelados, o sea, los músculos del Ujú. cuerpo no se pueden mover, ¿sí? Entonces vemos a una persona que está en una postura más rígida corporalmente, Ujú, que a veces pueden ser microsegundos, ujú. no necesariamente imagínense una persona que está 15 minutos sin moverse, pero también es importante como la observación de todo lo corporal, porque ahí vamos a encontrar indicadores bien relevantes, eh, por ejemplo, en la tensión muscular, de que hay algo que pudiera, visto desde afuera, verse como esta persona está paralizada. Ok. ¿Y, y qué podemos hacer desde todo lo que tú sabes, que concretamente podamos hacer las personas, no solamente en el ámbito de la psicoterapia, para ayudarnos o ayudar a una persona a regularse, a volver a un estado de calma desde un estado de parálisis? Es difícil la pregunta porque las personas que nos están escuchando y las que van a escuchar después el live también, no me gustaría que se quedaran como con la idea de que son pasos que van a Ujú. funcionar siempre y que van a funcionar En cualquier con caso. todas las personas, Ujú. exacto, sí, porque a veces pudiera ser que Una hacemos lo receta que mágica.
Ujú, Y a veces hacemos algo que funcionó con una persona, lo hacemos con otra persona, y eso empeora la situación, ¿sí? ujú, ujú, Entonces, me gustaría como hablar como de, no de pasos, sino como de procesos generales, ¿sí? ujú, ¿A qué me refiero? Que uno de los procesos nosotros ya lo enunciamos antes, que tenía que ver con el reconocimiento. ujú, Reconocer que estoy en este estado, ujú, ¿sí? Eso pensando en un adulto, ¿sí? También en un joven, en un adolescente. Los niños, mientras más chiquitos, necesitan que seamos los adultos los que los ayuden a reconocer que eso que están sintiendo es estar congelado, ujú, ¿ya? Y en el reconocimiento ayuda mucho que cada uno de nosotros tenga como un nombre, ¿sí? Para aquella experiencia, que es un nombre que emerge naturalmente porque tiene que ver con nuestras vivencias, nuestra historia, que podamos como señalar de alguna manera cómo se llama esta estrategia, ¿sí? Porque ese nombre nos va a ayudar porque probablemente va a aparecer muy rápidamente en nuestra mente, ¿sí? ujú, Poner un nombre ayuda a simbolizar lo que está ocurriendo, pero ujú, también nos permite que en otros momentos evocamos automáticamente el nombre. Entonces no tenemos que hacer el ejercicio de, ¿cómo es que se llamaba esto? ¿Sí? ujú, Entonces, reconocimiento tiene que ver con identificar que esto me está pasando y que yo le voy a poner este nombre. Le voy a poner oscuridad, me voy a negro, encapsulamiento, eh, hielo, etcétera. ¿Sí? ujú, Estoy mencionando palabras que pueden estar asociadas con ese estado. ujú, Eh, y ese primer paso, aunque parezca muy simple, es tremendamente significativo, ujú, porque en la medida en que yo lo reconozco, ujú. ya no me pasa automáticamente. ¿Sí? Porque antes simplemente me pasaba y yo no sabía qué me pasaba. ¿Sí? Exacto. Entonces, reconocer y también reconocer qué cosas, qué elementos del entorno, qué experiencias en los Ujú, vínculos gatillan este estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo sé, ¿sí? Voy a usar el ejemplo de la lagartija, eh, que voy a ir a un lugar donde hay muchas lagartijas, ¿sí? ujú, Y yo sé que no tengo otra alternativa que ir, ujú, porque tengo que ir a trabajar, ¿sí? Me invitaron a un congreso y resulta que allá en México habían de los bichitos pequeños, aunque sean pequeños, igual me paralizan, ujú, yo me puedo anticipar. Entonces puedo decir, ok, voy a ir a este lugar, va a pasar esto, ¿sí? Y entonces puedo, desde un momento de calma, pensar qué voy a hacer en esos momentos en que yo ujú, sé que aquello me genera, ¿verdad? Esta sensación o esta experiencia de paralización. ujú, Cuando nos anticipamos, eso también nos genera seguridad o más seguridad. A exacto. diferencia de que yo llegue a mi lugar del congreso y recién ahí, ¿verdad? Caiga en Inesperadamente. cuenta, inesperadamente, me Ujú, acuerde que me voy a encontrar con esta situación. ¿Sí? exacto. Entonces, reconocimiento, colocar palabras, poder ir encontrando eh, gatilladores de esta experiencia. Ujú, Y gatilladores, con gatilladores quiero decir, no me refiero solamente a sucesos que ocurren afuera. ujú, Puede ser un recuerdo que a veces aparece en ciertos momentos y me lleva a esta experiencia. ujú, Y puede ser un recuerdo de hace 30 y tantos años atrás, ¿verdad? ujú, Que me lleva a esa experiencia. Eh, o puede ser un tono de voz en la interacción con otro. ujú, Imagínate un tono de voz, ni siquiera una palabra, un tono de voz exacto. que
algo me provoca y me lleva a esta experiencia, Claro, ¿sí? un olor, me Un imagino, olor, una textura, ¿verdad? quizá Una algo. textura, un Ujú, olor. ujú, Entonces, es muy relevante esto de ir identificando gatilladores, porque eso nos permite también ir ordenando lo que nos pasa, ujú, ¿sí? Lo segundo, sería como un segundo gran proceso, que también ya lo enunciamos, pero ahora lo estamos ordenando, tiene que ver con respetar la experiencia, como de esto que yo decía, como esta mirada ujú, compasiva, de decir, ok, estoy entrando en esto y, y esto me ha cuidado, ¿sí? Esto me ha protegido, esto me ha salvado, ujú, eh, y no voy a pelear, no voy a descalificar la experiencia, no me voy a descalificar a mí, no voy a entrar en una parte crítica, enjuiciadora, sino, ok, acepto que esta estrategia es una estrategia que está aquí conmigo porque me ha permitido sobrevivir y llegar a este lugar donde estoy hoy día y ser quien soy exacto, también, ¿sí? exacto. Entonces ahí vendría esta mirada compasiva de poder acompañarnos a nosotros mismos. Y en un tercer momento, y recién en un tercer momento, ¿sí? Vendría como el proceso de regular, ¿sí? Ujú, Y regular tiene que ver con cómo puedo calmarme, porque si he llegado a este nivel extremo de paralización, ujú, es que estoy frente a una situación, un estresor, una experiencia que sobrepasa y necesito regularme, necesito calmarme. ujú, Y ahí necesitamos identificar con quiénes me calmo, ¿sí? Cuando digo identificar esto lo hacemos siempre antes, no lo podemos hacer en el momento en que estamos paralizados, porque en el momento en que estamos paralizados los ujú, otros desaparecen, no están ahí en nuestra mente, exacto. ¿sí? Entonces, necesitamos poder identificar qué personas me calman, en quiénes yo confío, ¿sí? A Ujú, quién yo pudiera acudir si me doy cuenta que estoy entrando en esta experiencia. ¿Y quién tal vez necesitaría saber esa palabra, ujú, ¿sí? Que yo le puse, el nombre que yo le puse, para que si necesito me la recuerde, ¿sí? Entonces, ¿con quiénes me calmo? ujú, También, ¿cómo los otros pueden ayudar a calmarme? Porque a veces necesito que el otro se quede, no sé, a 10 metros de mí, ujú, pero saber que está sentado ahí afuera en el living, ¿sí? exacto. O puede ser que necesite sentir cerca a un otro. Ujú, Pero eso ya va a depender de cada persona en particular. exacto. Y de cuánto se conozca Y esa de persona, cuánto, ¿verdad? exactamente, Ujú, de cuánto se conozca, porque estamos hablando en un nivel de no solo conocer al otro, sino de sentir que yo puedo confiar en el otro y ujú, sentirme segura con ese otro, que no es nada de fácil, nada de ¿sí? fácil. No confiamos en tantas personas en la vida y no nos sentimos seguras o seguros con tantas personas en la vida, ni menos Exacto, en estos momentos en que voy a estar sintiéndome en peligro extremo. exacto, en un momento de tanta vulnerabilidad. Exactamente. Ujú, Y por otro lado, ¿verdad? También antes, no en el momento mismo, poder hacernos la pregunta, ¿qué cosas me calman? ¿Sí? Me calma respirar, me calma evocar una imagen, me calma evocar un momento, un lugar, ujú, me calma un olor, me calma una textura. O sea, necesitamos poder ir mapeando, ¿verdad? Con el otro, estoy pensando en psicoterapia, ¿cuáles son las experiencias en la vida cotidiana que traen calma? Si ujú, no tenemos ese mapa de ujú, cuáles son las experiencias que puedo usar conmigo misma y ujú, cuáles son los otros a los que puedo acudir, es difícil poder en estos momentos extremos, poder calmarnos
darnos si antes no hemos ido construyendo ese mapa de recursos regulatorios? Exacto. Y quisiera reforzar también algo que has dicho acerca de, así como los estresores o aquello que nos estresa no es lo mismo para todos, también esas herramientas que cada uno utiliza para calmarse a sí mismo tampoco van a ser las mismas. Entonces, qué importante es ir conociéndonos a nosotros mismos para poder identificar qué es eso que nos gatilla esta respuesta y qué nos puede ayudar al contrario a volver a la calma, ¿verdad? Y eso también es muy importante, estoy pensando en algunos niños con los que trabajo, para, para las escuelas, ¿verdad? Porque tenemos a una educadora, a dos educadoras en una sala de clase. Dos educadoras es un privilegio. A veces hay colegios que pueden tener dos educadoras y un asistente, pero hay colegios que tienen un adulto, ¿verdad? Para 40 niños, ¿verdad? Lo complejo que es lo que estamos hablando. Esos 40 niños no se calman de la misma manera. Ujú. Si bien podemos como ir mostrando ciertas estrategias más prototípicas, como el uso de la respiración, por ejemplo, Exacto. ¿sí? O ciertas posturas corporales que las podemos ir como reforzando día a día con los niños en las salas de clase, en las escuelas. Ujú. Eh, en momentos, como tú dijiste, de esta extrema vulnerabilidad donde me estoy sintiendo profundamente amenazada, probablemente la estrategia prototípica sea muy insuficiente y los adultos necesitamos tener un conocimiento más cercano de cada niño en particular. Ujú. Exacto, qué difícil, qué desafiante. No, no había pensado en el caso de educadores a cargo de tantos niños, de diferencias interpersonales, necesidades distintas. Sí. Y, ¿verdad? Mm. Tenemos a esos, en el caso extremo, 40 niños, en el mejor de los casos 18, Ujú. ¿sí? Para los cuales, como tú dijiste, los estresores no necesariamente son los mismos. Exacto, exacto. Oye, Leila, bueno, estamos llegando casi al final, pero quisiera, Pasó volando, sí, ¿cierto? pasó volando. Quiero preguntarte si es que no atendemos esto identificamos que podemos en ocasiones reaccionar a través de esta paralización. Si no lo atendemos, si no le prestamos atención, puede llevarnos a desarrollar algún problema de salud mental más grave. Problemas de salud mental, por supuesto, y también problemas médicos, Ujú. ¿sí? Em, y esto es muy, muy relevante pensando en los niños, Ujú. en la relevancia de poder pesquisar tempranamente Ujú. cuando tenemos niños que ya sea en la consulta, en el contexto de el jardín, la escuela, eh, etcétera, ¿sí? Están entrando, ¿verdad?, automáticamente en esta respuesta de paralización como una respuesta más frecuente, porque efectivamente en el mediano y largo plazo podemos tener problemas de salud mental y física significativos, Ujú. ¿sí? Eh, no me gusta mucho como hablar en términos de diagnósticos, pero voy a para ejemplificar en casos extremos, ¿sí? Ujú. Si yo entro en esta experiencia de paralización como un patrón de manera permanente, ¿verdad? Ujú. Y porque la experiencia de sentirme abrumado es intolerable Ujú. y, ¿verdad? No puedo gestionar esto que me está pasando, no hay otros, me desconecto, me paralizo, me disocio, ¿sí? O sea, podemos llegar a tener la experiencia de que estoy enloqueciendo, Ujú. ¿sí? Y visto desde afuera, ¿verdad? Un Ujú. médico puede decir, bueno, esta persona tiene una psicosis. Mm. Estoy
pensando en los extremos de los extremos, Sí, ¿sí? Visto desde adentro, aquello es lo único que puedo hacer para sobrevivir. exacto. Qué tremendo. Pero claro, es tal como tú lo explicas. Y en términos teóricos, para quienes nos estén escuchando desde el mundo de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, de lo que hemos estado hablando con Leila, es de la teoría polivagal, ¿verdad? No sé si te quisieras un poco referir a eso. Tal vez nos queda muy poquito tiempo. Yo creo que, a Sí, ver, estamos hablando, sí, de desarrollos teóricos que vienen en esa línea, pero también estamos hablando de desarrollos teóricos que vienen n- no solo, sí, porque estoy pensando en toda la investigación de infantes, ¿sí? teoría Que del habla, apego. teoría del apego, ¿verdad? Ujú, Que habla de ciertos tipos de conducta en ujú, ciertos momentos, ¿verdad? ujú, De congelamiento, de paralización, de desconexión absoluta, de no sentir como una forma de lidiar con la ausencia de un otro que pueda calmar, que pueda regular. ujú, Entonces, si bien em, sí, estamos hablando del desarrollo teórico de Steve Porges, de Deb Dana, pero creo que hay otras líneas teóricas de investigación que desde otros lugares están hablando del mismo proceso, ¿sí? ok, ujú, ok. Yo te quiero agradecer muchísimo, Leila, esta conversación me parece tremendamente interesante, me imagino también muy útil para quienes nos han escuchado y quienes nos van a escuchar después en la grabación de este live. Quisiera que nos contaras para quienes quisieran seguir contactándose contigo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo acceder a ti? Em, Yo uso mis redes sociales de trabajo básicamente, Ujú. así que, y uso los jóvenes, los adolescentes dicen que Facebook está totalmente, ya no Out. existe, ¿no? Cuando uno dice Sí. tengo Facebook es como que te miran y te dicen, ok, ya sé más o menos qué edad tienes, pero mis redes sociales funcionan. Facebook, Instagram y siempre mi correo electrónico, que es mi nombre, leilajorquera@gmail.com. Es una forma de fácil contacto porque estoy siempre usando mi correo, así que revisando mail. Pero a través de redes sociales también es bastante fácil ubicarnos a estas alturas. Súper, Leila. Bueno, Leila, además de ser psicoterapeuta, como les decía al comienzo, de niños, niñas, también adolescentes, los cuidadores de los niños y adultos, perdón, niños, niñas, cuidadores y adultos. También hace clases, cursos tremendamente interesantes, así que por ahí en sus redes sociales ustedes pueden acceder al contenido de lo que ella generalmente está haciendo. Así que bueno, espero que para todos, todas haya sido tremendamente útil, interesante esta conversación. Yo me quedo muy contenta, Leila, creo que fue una muy bonita experiencia también. Quiero agradecerte nuevamente haber aceptado esta invitación y Y seguimos agradecerte a ti conectadas. Sí, también, agradecerte a ti por la invitación y por facilitar el acceso de toda esta información también. Creo que es tan relevante el trabajo que haces y que hacen muchos colegas también de estar permanentemente compartiendo eh, aspectos, procesos, ¿verdad? O teoría tan relevante y que no se quede solo en el mundo de la consulta privada y guardadita o en el mundo de lo teórico, sino poder compartirla y que sea de fácil acceso también para todos. Así que te agradezco a ti por la invitación y por ese trabajo que tú haces. ay, muchas gracias por decírmelo también. Siento bueno, muy, muy agradecida por eso. Que Y estés, bueno, sí, seguimos en seguimos en contacto. contacto. Sí, que estés Mucho muy bien. cariño. Muchos cariños también para ti y muchas gracias a todos quienes nos pudieron acompañar. Muchas gracias. Sí, voy a Sí. estar
atenta a cualquier pregunta que surja luego en los comentarios del live. Va a quedar grabado y también en mi canal de YouTube van a poder volver a verlo también. Ya, que estén muy bien Muchas todos, chicos. gracias. Nos vemos. Chao. Chao.